Hoy que nos encontramos aquí en el Instituto Reyes Heroles y que nosotros tendremos que hacer un reconocimiento precisamente a don Jesús, que tenía la visión de un país democrático, de un país plural, que su primera reforma política que se vivió en los años 70 fue precisamente para, de alguna manera, vivir este presidencialismo que establece la Constitución con una nueva pluralidad. El PRI efectivamente fue un poder muy amplio el que tuvo el partido durante muchísimos años, porque cuidó también muchísimas formas, porque en las cosas del partido siempre se decía, la forma es fondo. Se cuidaban las convivencias a todos los niveles para que pudiera haber también un desarrollo democrático. En la reforma de los años 70, respondiendo a este mosaico social que es el país, con distintas características, con distintas formaciones, con un desarrollo donde luchamos siempre por la libertad, para que dentro de la libertad se pudiera desarrollar las sociedades y pudiera haber justicia social, pero ello produjo distintos segmentos de la sociedad. Y esos segmentos deberían de tener una representación donde se toman las decisiones. Tal pareciera que nosotros en el 18, que vivimos la renovación de los poderes tanto en Jalisco como en la República, finalmente se da una votación masiva a favor de entregar tanto al Ejecutivo Federal como al Ejecutivo del Estado la representación en los congresos del Estado. Y hoy, en estos 18 meses, nos estamos encontrando con que muchos de los avances que después de los años 70, casi 40 años, se fueron dando en el país para ir segmentando, quitando muchos de los poderes que se concentraban en el poder ejecutivo, se iba dando acceso a la sociedad a través de organismos autónomos, a través de ir dando responsabilidades específicas y dentro de ellas la fundamental, el IFE, para que pudiéramos tener elecciones transparentes, elecciones confiables. Porque antes dependían de la Secretaría de Gobernación. Dependían y de la Secretaría de Gobernación. Y una vez que durante esos 40 años, también al Estado que ha sido el concentrador, porque la Constitución así lo señala, donde muchos de los recursos naturales son recursos de la nación y la nación queda representada por el Estado y el Estado por el gobierno. En consecuencia a ello, muchas de las cosas patrimoniales de México estaban en manos del Poder Ejecutivo. Y para ir quitando individualmente y transformando este país, se fueron creando comisiones para que pudiéramos en un dado momento encontrarle un camino donde no necesariamente estuviera concentrado todo, y todo lo que tiene que ver con la reforma energética y todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, que eran los presidentes los que daban las concesiones para radio, para televisión, lo que tenía que ver con todo el poder energético. Se fue construyendo un nuevo Estado, una nueva visión donde participe la sociedad y donde se construya a futuro. Pues estos 18 meses nos han traído confrontaciones que hoy es necesario analizar aquí. Cuando se concentra el poder ejecutivo y el poder legislativo en un solo partido, muchas de las pluralidades, de las posibilidades de una participación de la sociedad civil, se están poniendo en peligro. Estamos en una situación, indudablemente, como aquí se ha señalado, de caprichos, de absolutismo prácticamente, casi llegando a la dictadura, donde solo hay una voluntad y todo el marco legal está supeditado por esa representación que hay en las cámaras, tanto federal como estatal. José Socorro, tú que has vivido tanto
la presencia en los gobiernos federales como en el poder legislativo, que te ha tocado en estos 40 años ser copartícipe de estas transformaciones, ¿cuál sería tu impresión de lo que estamos viviendo en estos momentos? Creo que valdría la pena aquí hacer una especie de marco de referencia para poder contestar a tu inquietud, Javier. Me parece que lo que tú mencionabas de la reforma política promovida por don Jesús Reyes Heroles, que enhorabuena se llama ahora lo que era el Instituto de Capacitación Política, o mejor dicho, lo que viene a ser el Instituto de Capacitación, que ahora se llame Instituto Reyes Heroles, me parece que es un acierto, porque si alguien inició la capacitación política al interior del Partido Revolucionario Institucional fue don Jesús. Pero es muy importante lo que tú mencionas con respecto a esa reforma política de 1977, porque no desde entonces, sino más atrás, desde los diputados de partido que se crearon durante el gobierno del presidente López Mateos, hasta la última reforma electoral, todas esas reformas que han permitido los avances democráticos de México han sido votadas por los legisladores y las legisladoras del PRI. Eso se les olvida a los detractores del PRI, pero no ha habido un solo avance democrático que no haya sido votado por el PRI. Claro que la dimensión que en la actualidad tiene la democracia mexicana es diferente, aunque no se reconoce, porque al parecer, y como ya mencionaba Mariana, parece que tanto los ejecutivos federal y estatal creen que siguen en campaña, no se han dado cuenta que ya son gobierno. Y eso me pasó a mí, y lo vi con mucha sorpresa, que cuando me tocó formar parte de la 58 legislatura, que fue la que ante la que protestó como presidente de la República Vicente Fox el 1 de diciembre del 2000, vi que los diputados panistas seguían actuando como si fueran oposición, y de repente los diputados priistas pensábamos que seguíamos en el gobierno. Y seguían dando ideas para gobernar. Entonces, me parecía una contradicción. Al PRI le cuesta muchísimo trabajo ser oposición, porque nuestra vocación es de gobierno, y a la oposición le cuesta mucho ser gobierno, porque su vocación es la de ser oposición. Que el otro lo platicamos en el tema de la deuda, y dales ideas de todos los bonos, y yo ahorita no puedo estar hablando de qué hacer. En torno a los equilibrios entre los poderes, es fundamental mantener los contrapesos, que para eso está. A ver, Montesquieu no se equivocó. Desde entonces, la división de poderes es fundamental en un país democrático, de una democracia liberal como la que vivimos nosotros. Y más frente a presuntos autoritarismos o pretendidos autoritarismos como los que estamos viviendo. Tiene que haber un poder judicial independiente, que cumpla con sus funciones, y un poder legislativo que sea contrapeso del Ejecutivo. Ciertamente, en México, el Ejecutivo ha sido fuerte, no solamente el presidencialismo, sino también el gobernadorismo. Sí, así es. Porque también los gobernadores han ejercido un mando por encima de los demás poderes y han tenido siempre la tentación de intervenir en los demás poderes. Pero yo creo que en cuanto va madurando la democracia mexicana, le tenemos que dar verdaderamente su lugar al equilibrio de poderes, y que el poder legislativo cumpla las funciones para las que fue concebido constitucionalmente. Muy bien. A ver, Mariana, nos vamos a una elección en el 21, una elección indudablemente a dos fuegos, como se ha señalado aquí en este programa, donde los recursos públicos todavía siguen jugando un papel
fundamental en la vida política del país, y todavía teniendo este marco jurídico tan avanzado, porque el Instituto Federal Electoral es una de las instituciones más avanzadas del mundo para realizar elecciones. Nos encontramos con un poder ejecutivo que se atreve a nivel federal a decir, bueno, debería de haber dos partidos para que se vaya a la simplicidad total en lo que se refiere a una sociedad tan compleja como la nuestra. Y ante una situación de esta naturaleza, donde indudablemente los programas sociales, sobre todo como están orientados en este momento, juegan un papel importante de acercamiento con la población, nosotros tenemos que plantear ante la sociedad la necesidad del respeto absoluto a las propias particularidades de la conformación del núcleo social. No es posible pensar que de momento se desaparezcan todos los programas que tienen que ver con cáncer para niños, con cáncer de mama, con problemas... VIH también, todos los tratamientos para personas... Estancias infantiles. De violencia a las mujeres, y que se esté planteando todo resolverlo con unas becas generales, lo necesites o no lo necesites. Ante una situación de esta naturaleza, sí creo que el papel que han jugado ustedes, en el caso de Jalisco, de manera destacada, fijando muy claro lo que es una acción pública que nos lleva a futuro a endeudar a las generaciones en el futuro, que 3 votos efectivamente de este partido hayan razonado a profundidad lo grave de la decisión. Ahí es donde está verdaderamente el aporte de la oposición, la necesidad de escuchar puntos de vista, porque en un Congreso donde hay la representación supuestamente de todas las voluntades, pero que luego se reduce por las propias características de los partidos políticos, sí es muy importante el contar con voces que se atrevan a plantear cosas y que luego las quieran personalizar, pero que son asuntos del Estado, son asuntos de la nación. Y entonces sí, a mí me gustaría mucho que en esa visión tuya de efectivamente ser un grupo parlamentario de minoría, nos señalaras tú la visión de las medidas públicas que se han tomado en Jalisco, donde no necesariamente corresponde a esta pluralidad que compone la sociedad jalisciense, y que nos des tu punto de vista en relación con las mujeres, en relación con el financiamiento público del Estado, y también en el nombramiento de las autoridades tanto judiciales como de los consejos mismos que tiene el Estado. Bueno, primero nada, para terminar con el tema anterior, creo que es muy, muy grave lo que sucede tanto a nivel nacional como a nivel estatal, que es el querer eliminar o debilitar a los organismos autónomos. Son todas estas instituciones que tantos años nos costaron, como el INE, que está cumpliendo, que antes era IFE, pues, pero que está cumpliendo sus 30 años, y que sí fue creado por el Partido Revolucionario Institucional, hay que decirlo. Sí, y nomás con muchos funcionarios que nada tenían que ver con el PRI. Es el órgano colegiado donde el priismo, apostándole al futuro de México, nombró a gente destacada de la sociedad civil, que fueron los que llegaron a la Junta de Gobierno. Y como lo decía el Coco, los grandes avances democráticos sí los hemos impulsado nosotros como partido político. La paridad, las cuotas de género que fueron antes, la participación ciudadana, los temas de mecanismos de participación ciudadana, que por cierto, déjenme decirles que en Jalisco tenemos 16 mecanismos y en este gobierno no hemos podido implementar ni uno solo en temas de consultas públicas. Si quieres una universidad aquí, si quieres una revocación de mandato para un alcalde, por ejemplo. Entonces aquí el discurso siempre fue que ellos sean muy ciudadanos, pero aquí pareciera
que la participación ciudadana se la llevaron a la nómina y ya no existe la participación ciudadana porque todo está silenciado en el Estado. Los organismos autónomos necesitamos que sean valientes y que sean también contrapesos, no solamente en el tema político de un congreso, sino queremos auditorías que auditen bien, queremos un fiscal anticorrupción que consigne verdaderamente a los corruptos del Estado, no que invente delitos contra gente inocente, por ejemplo. Entonces, eso es lo que queremos, que sí, un derechos humanos, yo se lo dije en su informe al presidente de los derechos humanos, queremos una comisión de gente valiente. Jalisco es el primer lugar en desapariciones. El caso Giovanni destapa la realidad de lo que estamos viviendo y si no se hacen mediáticos, aquí desaparecen 14 personas por día. Sí necesitamos que salgamos y hablemos de eso. Lo decían, por ejemplo, con el tema del financiamiento a los niños con cáncer, a las personas del tratamiento de VIH. Aquí pareciera que todo el tema de salud, educativo, se les dejó de apostar para entregar puras ayudas en efectivo. Y cuando tú eliminas presupuestos en salud, es un austericidio. No puedes eliminar en educación, en salud, porque eso sí es la esencialidad. Bueno, es lo esencial para que un país salga adelante. Y la ayuda económica, no hay ayuda económica que alcance para tanta necesidad. Y tendremos que apostarle más a que la gente tuviera un desarrollo económico, tuviera un buen empleo, los salarios fueran mejor pagados, a estar regalando el dinero porque las carencias son muchas y el presupuesto nunca va a alcanzar. Y se están eliminando cosas verdaderamente importantes como el apostarle a la ciencia, a la tecnología, a que lleguen más inversiones a este país. Y para que lleguen inversiones, tú lo dijiste muy claramente, necesitan seguridad jurídica. Los científicos fueron los que apoyaron a don Porfirio, por eso no les dan nada. Y la seguridad también como Estado y como país. Una empresa, ¿cómo va a venir a ponerse a cualquier estado? Si o te chantajea el gobierno, te chantajea la delincuencia organizada, ya no sabes para quién trabajas. Entonces, de las dos seguridades se ocupan para que las empresas vengan a invertir, ¿no? La seguridad jurídica que con una consulta patito no te echen para atrás y la seguridad de que vas a estar ahí bien tu empresa, ¿no? Y que no vas a vivir extorsionado por algún derecho de piso. Entonces, los retos van a ser muy grandes en el Congreso del Estado. En el tema de la deuda, pues nada más un solo gobernador ha endeudado a Jalisco con el 33% de su deuda histórica. Hay que decirlo claramente, creen cuando escuchan la palabra deuda que es el PRI, que el PRI es quien más endeudado y cuando nos vamos a los números, el PRI para nada endeudado ni al país ni a los estados. Empezó en la deuda, tú lo hablabas con Álvarez del Castillo que no hubo deuda, la deuda empieza con Ramírez Acuña, que la hizo por 8,000 millones de pesos en todo el sexenio. Después siguió Emilio González Márquez, que fueron de 16,000 millones, aclarando que 10,000 fueron de Juegos Panamericanos de la construcción de estados. Entonces, los otros 6,000 fueron para su gobierno, que estaban entre los 6 y 8 por sexenio. Con Aristóteles la deuda fue de 5,000 millones de pesos en todo el sexenio. Ahorita con Enrique Alfaro la deuda ya va en más de 10,000 millones de pesos en solo 600 días de gobierno. Y te dicen, ¿por qué la deuda? Pues porque podemos y porque tenemos buena calificación. Y yo les pongo un ejemplo muy simple. Pues yo también puedo tener una tarjeta de crédito con límite de 50,000 y no la voy a llevar todos los meses al límite si yo gano 30,000. Porque entonces me va a costar pagarla a largo plazo. Y cuando decimos sacrificar las próximas generaciones, no es una frase por decirla, es la realidad porque nos están quitando que en los próximos gobiernos, quien llegue a gobernar, puede invertir en cosas importantes para los que somos jóvenes ahora, porque no vas a tener ninguna capacidad de inversión. Ahorita los intereses van a ser de 100 millones, pero cuando lleguen otros gobernadores los intereses van a ser de 700 millones por año. Hay que decirlo claramente. Entonces, sí hay que alzar la voz, pero también nos faltan votos. Ojalá en la elección de 2021 los votos no sean en cascada. Necesitamos una democracia de mucho más calidad, que la gente pueda comparar. Ya no es un tema de partidos, es un tema de personas. En todos los partidos hay gente que vale la pena y también hay gente que le ha hecho muchos daños a sus institutos políticos por su comportamiento cuando han estado en los espacios de gobierno, pero sí cuidar mucho sobre todo el tema nacional, que es el más importante de todos, que la Cámara sea plural y que sea de gente pensante que sí vaya con una representación de las mayorías y de las minorías. Este indudablemente es uno de los grandes retos de los partidos. Por eso es fundamental el trabajo que realiza el Instituto Reyes Heroles. Necesitamos profundizar a detalle para poder capacitar, para poder llevar verdaderos liderazgos que vayan en busca del voto de la ciudadanía. Necesitamos la participación indudablemente de la juventud para construir el futuro de Jalisco y el futuro de México. En ese sentido, Darío, te agradecemos mucho la oportunidad que nos has dado de venir aquí a intercambiar algunos puntos de vista. Yo creo que ha quedado muy claro y aquí tanto nuestros dos invitados como tu servidor hemos intentado sí señalar algunos de los aspectos muy graves que está viviendo Jalisco. Y la República también. Estamos con autoridades protagonistas donde
no ponen el interés de la nación y del Estado por delante y sí están haciendo del ejercicio del poder un ejercicio partidario con el fin de eternizarse en la próxima elección que vamos a vivir en el 21. Muchísimas gracias. No, gracias. Y yo al final sí aprovecharía estos últimos 3 minutos porque creo que aprovechando que están ustedes en la mesa, ¿con qué nos pudiéramos quedar? Tal vez en alguna conclusión de minuto y medio, de 2 minutos sobre el tema federal y el tema local. Es decir, estos 18 meses es muy complicado, pero al final es negativo. Entonces, ¿ustedes cómo pudieran resumir estos 18 meses de gobierno federal y gobierno estatal? Ahora sí que el tiempo es para ustedes. No sé, licenciado Socorro, si quiera. Bueno, te agradezco mucho la invitación, Darío. Agradezco mucho a Javier la conducción y desde luego la presencia de mi querida Mariana, que siempre es estimulante participar con ella en cualquier evento. Obviamente, bueno, yo lo que haría es un llamado a la importancia que tiene la política en estos momentos, a la importancia que tiene la conciliación, a la importancia que tiene que en momentos inéditos, no digo para el país, para la humanidad, por la pandemia que se está viviendo, que todos entendamos que tenemos que aportarle a la fraternidad, a la convivencia, a la justicia social que siempre ha promovido el partido, y creo que eso es lo más importante. No son tiempos de confrontación, no son tiempos de politiquería, son tiempos de construir, primero para defendernos de una situación inesperada y desde luego para crear confianza y para resurgir económicamente y evitar lo que sería muy lamentable, una crisis social de consecuencias imprevisibles. Gracias, licenciado. Mariana. Muchísimas gracias por este espacio, encantada de aprenderles tanto a estos señorones. Aquí siempre me transmiten mucho conocimiento. Al contrario, a ti. Ojalá los gobernantes que tengamos, tanto en los municipios, en el estado, en el país, estén a la altura de las circunstancias. Y esas circunstancias son gravísimas, de algo que va a afectar económicamente como no se ha visto en 100 años. Hay que decirlo, que tal vez el PIB se caiga el 8%. Que ojo, con una deuda de los 6,000 millones de pesos no va a tocar ni el 0.2% del PIB. Ahorita se va a adquirir un crédito federal que ya con 100,000 millones de pesos pareciera que sí podemos empezar a ver un respiro en el país, y que la gente confíe en ellos y que estén a la altura de las circunstancias, que no polaricen este país. Yo creo que hay que buscar nuestro punto de encuentro toda la sociedad y no de desencuentros, porque pareciera que ahora son los buenos y los malos, los ricos y los pobres, los chairos y los fifis. Creo que a nadie nos conviene polarizar en ningún país, porque es cuando se han dado las peores resultados, cuando se polarizan los países. Yo creo que lo que quiero yo y lo que quiere mi vecino y lo que queremos todos es que le vaya bien a Jalisco, que le vaya bien a México, que tengamos seguridad, que tengamos empleos bien pagados. Vamos viendo cuál es el encuentro entre todas las personas, entre la sociedad, y no busquemos sembrar el odio. Yo se los dije justamente un día antes de la primera manifestación. Faltaba un discurso de odio para que una chispa encendiera el Estado. No queremos más discursos de odio que incendien a todo el país. Nadie queremos eso. Vamos buscando lo que sí queremos todos los mexicanos y todos los jaliscienses. Muchísimas gracias. Ya está. Gracias, Mariana. Licenciado Javier Santillán, por supuesto usted seguirá en los demás programas, pero por favor háganos el honor de su conclusión y de cerrar este programa. Bueno, creo que me queda muy claro que estamos atravesando 3 crisis fundamentales que nos llevaría una crisis sanitaria, como lo señalaba el licenciado José Socorro Velázquez, que nos ha transformado a todos, que nos ha cambiado costumbres, modos de ser, y que sobre todo nos tiene un reto a futuro de incertidumbre que no podemos tomarlo a la ligera. Es una situación muy grave la que vamos a enfrentar en el futuro. Estamos en medio de una crisis económica que estaba antes de la pandemia por decisiones de política pública torpes que se tomaron y que de alguna manera vamos a sufrir las consecuencias de ellas. Y aparte tenemos una crisis petrolera internacional donde nosotros que llegamos a tener de nuestras finanzas públicas, que es al último el recurso fundamental del que podemos disponer, que de cada peso 40 centavos venían del petróleo.
Hoy ha crecido la economía y ha bajado el componente. Sin embargo, no se deja de ser vital el que tuviéramos capacidad de contar con una política energética que nos permita en su momento enfrentar estos problemas tan graves, porque si no tenemos costos bajos, si no tenemos la posibilidad de ser competitivos internacionalmente, nos vamos a quedar con una situación de rezago donde el crecimiento demográfico nos ha ido alcanzando y requerimos no una polarización en el gasto público y en todas las acciones de gobierno, como lo señalaba Mariana. No es posible seguir polarizando al país. Necesitamos focalizar las soluciones, focalizar dónde el recurso público puede ser más eficaz para detonar nuevas inversiones, dónde el recurso público puede tener mayor impacto para atender los verdaderos males sociales, donde se va la vida o la muerte, con decisiones que si no se toman en el momento por parte de las autoridades municipales o de las autoridades estatales, si no cuentan con recursos porque todo se concentra, pues entonces tenemos un aparato gubernamental deficiente que va a llevar a la pérdida de la confianza de la sociedad, y lo que necesitamos es una sociedad participativa. Una sociedad participativa que esté pendiente de la elección de sus nuevos diputados, de sus diputados locales, de sus diputados federales, porque ahí es donde se van a tomar las decisiones del futuro. Por esa situación, sí creo que estamos ante un gran reto, pero la sociedad mexicana, estoy seguro que tenemos la vitalidad suficiente para enfrentar los retos que vamos a vivir. Muchas gracias por esta reunión. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes.